grabación de la clase, chicos y chicas, para aquellos que no vayan a poder estar o que por X o Y circunstancia no se pudieron conectar el día de hoy. ¿Vale? Entonces, vamos avanzando y comenzamos con nuestro siguiente autor, ¿sí? Este autor se llama Carl Rogers o Carl Ransom Rogers, ¿no? Que nació igual en Estados Unidos en 1902 y muere en 1987. ¿Sale? Entonces, cuando hablemos de Carl Rogers, vamos a hablar de uno de los dos principales precursores de lo que va a ser la psicología humanista. Y cuando hablamos de la psicología humanista, yo les había hecho la aclaración, chicos y chicas, que Abraham Maslow fue el teórico de la teoría humanista, ¿no? El teórico en relación a la comprensión, ¿sí?, del ser humano desde esta mirada, ¿sí?, y el desarrollo de la teoría. En relación al desarrollo, ¿sí?, de una metodología que sea congruente con esta perspectiva del ser humano, vamos a tener a Carl Rogers, ¿sí? Carl Rogers va a ser el teórico, ¿sí?, de cómo dar terapia, ¿sí?, de cómo establecer una relación terapéutica desde la psicología humanista, ¿vale, chicos y chicas? Entonces, es muy importante, bueno, que presten mucha atención a este modelo teórico y metodológico de cómo dar terapia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a octavo y a noveno a casos clínicos, normalmente las terapeutas, maestras que dan esta materia, son psicólogas humanistas, en específico que manejan la teoría rogeriana, que es esta que vamos a ver a continuación, y la teoría de la psicoterapia gestal, que es la última de las teorías que vamos a ver en unas 2 o 3 semanas. ¿Sale? Entonces, sí tienen que prestar mucha atención, porque si ustedes comprenden con mucha claridad esta información y esta manera en específico de cómo intervenir en terapia, pues van a llegar a lo que viene siendo octavo cuatrimestre, pues con mucha claridad, ¿no? Para poder dar terapia. ¿Sale, chicos y chicas? Y además de ello, bueno, por ahí, si en una de esas a mí me toca darles la materia, porque también le he dado yo casos clínicos, ¿no? Yo le he dado nada más en el turno matutino, no en el turno intermedio, pero si me llegara a tocar en algún momento, pues yo ya vendría, ¿no?, con el conocimiento previo de que ustedes ya manejan esta información, ¿no? Así que con los sentidos bien despiertos, con las orejitas paradas, con los ojos bien abiertos. ¿Sale? Vamos a comenzar con la teoría de una terapia centrada en el cliente, o también tiene otro nombre, la teoría de una terapia no directiva, ¿sí? Ustedes en los libros van a encontrar esta teoría, ¿no?, metodológica, con estos dos nombres: terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. ¿Sale? Entonces, si se fijan de entrada desde nuestro título, ¿no?, desde nuestra portada, no se habla ya de pacientes, ¿sí?, se habla de clientes. Entonces, desde la postura de la psicología humanista en relación a cómo visualiza el terapeuta al paciente que acude con él a la consulta, ¿sí?, de entrada hay una visión donde el otro ya no es un enfermo. El otro no es un enfermo, y como el otro no es un enfermo, no es un paciente, ¿sí?, sino un cliente que asiste a consultar, a expandir su conciencia, ¿sí?, sobre aquellos malestares que achacan o aquejan su vida personal. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es como la parte introductoria de lo que va a ser esta teoría, y siguiendo como nuestra metodología de cómo aprender las teorías, ¿no?, que esa es la metodología que yo he implementado con ustedes, chicos y chicas, vamos a analizar o visualizar primero la vida de nuestro autor, ¿no?, y la influencia de lo que ha sido su vida, o lo que fue su vida en realidad, sobre el modelo psicoterapéutico que desarrolló. ¿Sale? Bueno, hoy le comenté al otro grupo y también les comento a ustedes, chicos y chicas. Necesito que presten mucha atención, porque además de lo que les acabo de explicar, en estos momentos la materia, acabo de implementar una nueva estrategia, y entonces
Va a haber participaciones y ya les voy a preguntar en directo, ¿no? O sea, se pregunta si hay dudas, pero también les voy a decir, a ver usted, Laura, explíqueme lo que acabo de explicar, ¿no? O deme su opinión, su sentir sobre lo que acabo de explicar. Entonces, para que estén muy atentos. Y van a tener que abrir su micrófono, ¿eh? No quiero que sea a través del chat. Cuando les pida explicaciones, tienen que abrir el micrófono y hablar. Entonces, pues, vamos avanzando. Ok. Nos acompaña con la lectura. ¿Ya se integró a la clase, Fernando? Ok, bueno, usted mismo, compañero, acompáñanos con la lectura para ponerle asistencia. Biografía. Carl Ramson Rogers nace en enero de 1902 en Oak Park, en un suburbio de Chicago. Fue el cuarto hijo de 6 de la familia. Ok, entonces, bueno, nuestro autor viene de una familia grandecita, ¿verdad? Igual es como una familia intermedia para la época, ¿no? Porque si ustedes en esta época, en pleno siglo XXI, escuchan una familia de 6 hijos, pues dicen, ay, no manches, son un buen. Pero en los 1900 una familia de 6 hijos era una familia de, es más o menos como la mitad de los hijos que se tenían en esa época, ¿no? Ustedes con tus abuelos, bisabuelos, ¿no? Hasta 10, 12 hermanos, ¿no? Tenían, ¿sale? Entonces, bueno, desde ahí vamos contextualizando, ¿no? Un personaje que va a crecer en una familia, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es otro de los autores o intelectuales que nacen en Estados Unidos. Si recuerdan el contexto histórico y político y social de la época, del pleno siglo XX, era que en Estados Unidos se van a relacionar, van a interactuar, ¿sí? Grandes psicólogos que vienen de Europa, ¿sí? Exiliados o perseguidos de guerra de los nazis, y en Estados Unidos todos aquellos psicólogos que pues nacen en ese país, ¿no? Como lo fue este autor que es Carl Rogers, como lo fue Gordon Allport, como lo fue Abraham Maslow, ¿no? Todos ellos nacieron en Norteamérica, como lo fueron los conductistas como Torvik o Skinner, ¿no? Y los europeos que venían de Europa, ¿no? Como Viktor Frank, Adler, etcétera, etcétera. ¿Sale? El mismo Freud llegó a ir a asistir a Estados Unidos. Entonces, nuevamente contextualizamos este momento histórico y cultural, ¿no? Pues para entender la psicología, ¿no? Les hablaba de autores, ¿no? De la primera y la segunda fuerza y nuestra tercera fuerza, que es la psicología humanista, en la cual Carl Rogers va a ser uno de los principales representantes sobre la manera en específica de cómo intervenir, ¿sí? Con un cliente en terapia desde este modelo psicoterapéutico. Entonces, seguimos avanzando. Y acompáñanos con la lectura. Isaac. Infancia. Sus padres eran muy estrictos en cuestiones religiosas y concedían enorme importancia a la conducta moral, la supresión de manifestaciones de emoción y la virtud del trabajo arduo. Okay. Muchas gracias, Isaac. No, aquí les puse una imagencita, ¿no? Por así decirlo, si quieren llamarle una imagen de meme, ¿no? Moralistas por todos lados, ¿no? Entonces, venía de una familia religiosa, nuestro autor, chicos y chicas,
la cantidad de hijos, ¿no? Muchas veces en estas épocas, ¿no? De inicios del siglo XX o mediados del siglo XX, la postura, ¿no? Del bien tenía que ver con cuántos hijos tienes, pues los que Dios te permita, ¿no? Los que Dios quiera, ¿no? Y no había como un cuidado respecto al uso de anticonceptivos, ¿no? Para la procreación, ¿no? de hijos, ¿no? Que, pues ese fue un contexto, ¿no? Que hacía que fueran tantos hijos de familia, ¿no? Y entonces, desde esta conducta moralista, y un tanto, por así decirlo, machista, que impera hasta nuestros días, incluso también en México, ¿no? O sea, que esta conducta también es muy de México, ¿no? Conducta moralista, ¿no? No expreses lo que sientes y glorificamos el trabajo desde una postura masoquista, ¿no? Si no duele, si no sufre, no sirve, ¿no? Se dice con el ejercicio, ¿no? Y incluso con el trabajo, ¿no? O sea, hay que chingarle, ¿no? Hay que pegarle mientras haya vida, puro para adelante, ¿no? Trabajar, chalala, chalala, ¿no? Y no expreses lo que sientes, ¿no? Entonces, vamos contextualizando, ¿no? Cómo fue el vínculo de nuestro autor con sus propios padres, ¿no? ¿Qué representó este vínculo de este autor con sus propios padres? ¿Sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Ahora nos acompaña con la lectura usted mismo, Eric. Eric Omar, por favor. Más adelante, él expresaría que en su infancia y adolescencia se sintió atrapado por enseñanzas fundamentalistas. Esas ideas lo obligaban a vivir sujeto a la concepción que otros tenían del mundo y no a su propia concepción. Claro. Gracias, compañero. Y no a su propia concepción en relación a su propia experiencia, chicos y chicas, ¿eh? Porque entonces, si creció, ¿no? Con ideas muy arraigadas, ¿no? Con ideas de que sus papás les dijeron, es que la vida es así o las cosas son así y no hay más, ¿no? Porque que las cosas sean así es que quiere decir que estás o vas por el camino del bien, ¿no? Es como un introyectar, ¿no? Como un tragar sin digerir la información, ¿sí? Y entonces este personaje, por así decirlo, miraba el mundo a través de los ojos o los lentes de los otros, en este caso sus papás. Cuando miramos el mundo a través de los lentes de un otro, pues eso quiere decir que tenemos mucha dificultad para poder generarnos un criterio propio, ¿sí? Sobre las cosas, sobre lo que vemos, sobre lo que percibimos y sobre lo que sentimos con aquello que vemos, percibimos, etc. ¿No? Por eso es que él mismo, en sus reflexiones, en todo aquello que él escribe, va a expresar, ¿no? Pues que en su infancia se sintió atrapado por concepciones muy limitadas que no le permitían como forjar su propio criterio, ¿no? Si tienen la oportunidad, chicos y chicas, en algún momento de leer a Carl Rogers, les recomiendo totalmente que lo hagan porque es un autor que tiene muchísima claridad para explicar la información, ¿no? O sea, te la explica de manera muy clara, de manera muy concisa, de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, pues por ahí puede resultar interesante para su propio autoconocimiento, ¿no? Y su propio nutrirse en esta formación como psicólogos, ¿sale? Entonces, seguimos avanzando y ahora acompáñenos con la lectura. Usted, compañera José, que ya regresó a las clases. Desde los padres, profe, Sí, esos dos párrafos, por favor. los
padres ejercían su influencia con sutileza y cariño, como más tarde lo haría Roger en su enfoque no directivo de consejería. El otro punto es, decía que había sido un niño tímido, solitario, soñador y con frecuencia ensimismado en sus fantasías. Ok, muchas gracias, compañera José. ¿No? Entonces, fíjense, estos dos párrafos que acaba de leer su compañera José son de suma importancia. Primero, ¿no? Porque esta manera de vincularse con sus papás le permitió aprender, ¿no? Y tomar una postura de cómo intervenir frente a sus pacientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sus padres eran estrictos, esta manera de ser estrictos era a través de la sutileza y el cariño, ¿no? Entonces, Rogers utilizó a favor o en beneficio de su formación como profesional, ¿no? Este aprendizaje que tuvo en el vínculo con sus padres para llevarlo a la terapia, ¿no? Entonces, Rogers se percató de que si en la terapia tú te muestras afectivo, cariñoso, generas un contexto terapéutico no amenazante, cálido, te permite, ¿no? Que el otro pueda sentirse en confianza y entonces que el otro sienta que aquello que tú le dices no es un ataque, no es una crítica, no es una amenaza, sino esta como cuestión de el otro me lo dice porque lo está percibiendo, lo está viendo, pero no para hacerme daño, no para atacarme, sino, por así decirlo, el otro me lo dice por mi bien, ¿no? Que es esta sensación que se genera con el otro, ¿no? Porque muchas veces los terapeutas podemos hacer reflejos pues que no son tan padres, ¿no? O que no nos gustan, ¿no? O que incluso generan desagrado o displacer, ¿no? Sin embargo, es como de, pero me lo dice porque pues lo está percibiendo, me lo dice en un espacio seguro, donde no me está juzgando, sino simplemente me está reflejando aquello que percibe de mis comportamientos o mis emociones, pensamientos, etc. Por otro lado, ¿no? Tenemos la vida de nuestro autor muy parecida a la de todos los autores que hemos visto, ¿no? Niños solitarios en su infancia y adultos sumamente exitosos y con mucho reconocimiento en su vida adulta, ¿no? Pero él refiere que esta infancia tímida y solitaria que llevó le permitió ser un niño muy ensimismado que fantaseaba, soñaba mucho, ¿no? Se cuestionaba, se preguntaba eh, en relación a este mundo de fantasías que generaba para sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Chicos y chicas, vayan comentando, vayan escribiendo. ¿Dudas hasta aquí sobre esta que empezamos a ver de este autor? Los espero y los escucho. No, profe. No, todo bien. Ok, gracias compañeros. Se presten mucha atención a esto, porque se va a relacionar con la teoría de nuestro autor. Ya iremos viendo un poquito más adelante. Ok. Entonces ahora nos va a acompañar con la lectura. ¿Quiénes están en clase? Jennifer. Más adelante, él mismo comprendería la enorme influencia que la soledad había tenido en su teoría y también en su personalidad. Cuando tenía 12 años, se mudaron a una granja a unos 50 kilómetros de Chicago. Ahí despertó su interés por la ciencia. Claro. Entonces, bueno, además de ser un niño solitario, también el que se mudaran o vivieran en, por así decirlo, una granja, facilitó que este pequeño niño introvertido y solitario, pues
tuviera esta conexión, por así decirlo, con la naturaleza, ¿no? Y tener esta interacción con la naturaleza le va a hacer que se pregunte cosas, ¿no? Retomamos la teoría de Maslow en relación a estas necesidades humanas, la necesidad de saber y comprender, ¿no? Y entonces este pequeño niño tímido pues hacía preguntas, ¿no? Y estas preguntas pues lo llevan a querer conocer o comprender lo que viene siendo pues aquello que pasa, ¿no? En la misma naturaleza, y por ende, pues con la ciencia. ¿Sale? Vamos a su vida universitaria. ¿Sí? Y apóyennos con la lectura, compañera Andy. Vida universitaria. Decidió estudiar agricultura en la Universidad de Wisconsin. Para el segundo año la abandonó para volverse ministro de la Iglesia. Al ir a Beijing durante 6 meses, abrió su panorama del mundo y lo que era su filosofía de vida. Okay. Entonces, bueno, si nosotros vamos siguiendo el hilo sobre lo que es la vida de este autor, ¿no? Pues de entrada elige una carrera, ¿no? Relacionada con el crecimiento de su infancia, ¿no? O el contexto donde el cual creció, ¿no? Que es una granja. Termina dejando esta carrera porque no le convence, chicos y chicas, y bueno, se vuelve ministro de la iglesia, ¿no? O sea, que es, recordamos también su infancia, donde pues son padres sumamente religiosos, ¿no? Y en este estado, ¿no? De volverse ministro, hace un viaje, ¿no? Hace un viaje a Beijing, hace un viaje a Oriente, a Medio Oriente, y entonces pues conoce otra cultura, conoce otras religiones, incluso maneras de cómo se vivían en esos lugares, ¿no? su filosofía de vida, etcétera, y entonces permítanme. Y entonces, bueno, nuestro autor va al otro lado del mundo y entonces se le abre el panorama, ¿no? Y entonces abrirse el panorama le permite comenzar a cuestionarse las cosas, ¿no? Y entonces, pues su vida va a dar un giro o un cambio interesante, ¿sí? Tan interesante que se va a volver uno de los psicólogos más reconocidos de Norteamérica en pleno siglo XX, ¿sí? Y considerado uno de los precursores de la psicología humanista. Seguimos avanzando. Ok. Vamos a ver. Compañera Fer Vázquez, acompáñenos con la lectura. En 1931 obtuvo el doctorado en Psicología Clínica y Educacional y empezó a trabajar en Nueva York, diagnosticando y tratando a niños delincuentes y pobres. En 1940 fue contratado como profesor en la Universidad Estatal de Ohio, donde empezó a formular sus ideas sobre la consejería a personas con trastornos emocionales. Ok, chicos y chicas. Si se fijan, bueno, años más tarde va a especializarse o va a estudiar, ¿no? Todo lo referente a la clínica y a la psicología, ¿no? Y va a comenzar a trabajar, ¿no? Con niños, con adolescentes, ¿no? Y entonces trabajar con niños y con adolescentes comprendiendo o contextualizando las circunstancias bajo las cuales estos niños y adolescentes crecieron, ¿no? Y entonces esta experiencia clínica, chicos y chicas, va a conllevar o va a llevar a que pues él diga, a ver,
si yo hago esto en la terapia, si yo hago esto el otro, si yo genero un ambiente de confianza, un espacio de calidez, de intimidad, donde se expone la vulnerabilidad del otro, pero el otro no teme exponer su vulnerabilidad porque se siente que este es un espacio seguro, ¿no? Pues va a propiciar lo que este autor denomina este potencial innato del ser humano de actualizarse, ¿no? De autoactualizarse, de avanzar, de resolver todos aquellos problemas que pueda tener, ¿no? Partiendo de que el terapeuta es un facilitador, ¿no? Que propicia a través de su actitud y su responsabilidad de generar un contexto terapéutico adecuado, que el otro, entrado en confianza, pueda explorar su propio autoconocimiento y a partir de la conciencia de su propio conocimiento pueda avanzar, pueda evolucionar. ¿Sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando, chicos y chicas. Ok. Ahora acompáñanos con la lectura, Frida. Dice, la crisis, tras sentir que falló con un cliente que tenía un trastorno severo, se percata de lo inseguro que es y se va a aislar 6 meses con su esposa en unas cabañas al norte de Nueva York. Toma terapia y descubre su capacidad de establecer relaciones emocionales profundas con sus clientes. Ok, entonces digamos que en esta etapa, gracias compañera Frida, este autor o este terapeuta en su praxis clínica, ¿no? En su praxis en la psicología, pues no tiene un evento desafortunado. Si no me equivoco, este paciente que se está citando aquí es creo que un paciente que se termina suicidando, algo que impacta mucho a nuestro autor, ¿no? Algo que hace sentir a nuestro autor que ha fallado, ¿no? No necesariamente fue un fallo, ¿no? Pues por ejemplo un cirujano, ¿no? Para poder operar, pues siempre se expone al riesgo, ¿no? De que un paciente se le muera en la plancha o que con su intervención quirúrgica, pues el paciente sea salvable, ¿no? Es igual en la terapia, con pacientes con trastornos severos, con ideas suicidas, ¿no? Pues si yo atiendo a pacientes suicidas, pues corro el riesgo de que el otro se suicide, ¿no? Más allá de mi intervención. ¿Sí? Entonces, si se fijan por ahí, bueno, hasta los grandes psicólogos, cuando tuvieron sus pininos o en los inicios de sus carreras, pues se enfrentan a aprendizajes, a errores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí se menciona un punto muy importante que fue el segundo párrafo que leyó su compañera, que es, este autor se percata de su potencial, ¿no? Y mejora muchísimo como terapeuta cuando él mismo va a terapia, ¿no? Por ahí la mejor manera o la mejor herramienta de nosotros como terapeutas es nuestro propio conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Ese puede ser como el mayor de nuestros recursos, ¿no? A la hora de dar terapia, que nosotros tengamos un conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestros asuntos personales, nuestros issues, nuestros conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que se dice que antes de que nosotros podamos dar terapia, primero que tenemos que tomar terapia para tomar autoconocimiento o conocimiento, pues primero de nuestro mundo interior, antes de querer o poder adentrarnos al mundo interior de una otra persona. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ha sido a grandes rasgos la vida de nuestro autor, ¿no? Y entonces vamos a leer como la cumbre, ¿no? De lo que fue la vida de este autor. Y quien ha leído el día de hoy, compañera Juana María. No sé si por ahí alguien, chicos y chicas, con el micrófono abierto, que se escuchan voces de alguien más, que pueda cerrarlo. Y bueno,
Frutos de su capacidad. En 1946 fue presidente de la American Physical Association, Asociación de la Americana de Psicología. De 1957 a 1963 impartió clases en la Universidad de Wisconsin. En este lapso publicó muchos artículos y libros, lo que le permitió que su teoría llegara a un público muy numeroso. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, miren, pues no fue cualquier persona, ¿no? El autor que estamos revisando el día de hoy fue un autor que pues se terminó convirtiendo en presidente de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y entonces, como la mayoría de nuestros autores, pues parte de su ejercer profesional lo dedicaban a la docencia, a la enseñanza, ¿sí? De información teórica sobre cómo dar terapia, en específico a la formación de alumnos de psicología, ¿no? Entonces esto le permitió pues llegar a muchos lados. Primero, estar bien posicionado como presidente de la Asociación Americana de Psicología, pues es más fácil, ¿no? Es que tener contacto o influencia con las distintas editoriales, ¿no? Para publicar sus libros, sus artículos y si anda circulando la información, ¿no? De libros, artículos y demás por todo el país, ¿no? Con su nombre, con sus explicaciones, pues va a hacer que este autor llegue a tener mucho renombre o mucho reconocimiento en relación a su postura psicoterapéutica, su visión del ser humano, de cómo intervenir en la terapia y la concepción del ser humano desde esta manera de cómo intervenir. Ahora sí, vamos a adentrarnos más de lleno a lo que va a ser ya esta metodología terapéutica. Ok, entonces acompáñenos con la lectura, Michelle. ¿Es el de fruto de su capacidad? No es el de la relación terapéutica, compañero. No sé si Es que todavía no me aparece. ya no le aparece. Ya me aparece. Cuando un hombre canta, la relación terapéutica. Cuando un hombre canta y no puede elevar su voz, y el otro viene y canta con él, otro que pueda elevar su voz, el primero también podrá elevar su voz. Ese es el secreto del vínculo entre las almas. Martin Buber. Ok, y bueno, el personaje o el autor que hace esta reflexión en este párrafo es Martin Buber. Les voy a platicar un poquito de Martin Buber. Si recuerdan, yo les hice la aclaración al inicio del cuatrimestre que en su temario venía que nosotros íbamos a revisar las teorías humanistas existenciales, pero yo les mencioné que como tal el humanismo no es existencialismo, sino que la psicología humanista en varios de sus postulados se apoya, ¿sí?, de concepciones filosóficas del existencialismo, ¿sí? Y Martin Buber fue uno de esos autores, de esos filósofos existenciales, de los cuales Carl Rogers se apoyó para explicar su teoría de cómo intervenir terapéuticamente, ¿no? Y entonces, por ahí, vamos a ver, compañera Zaira, ¿sí se conectó al final la compañera Zaira o no se conectó? ¿Anda por ahí? Me parece que no. Entonces, usted, compañera Laura, ¿qué entiende de esta información que acaba de leer su compañero Michel? ¿Qué entiende de este párrafo? Abra su micrófono, por favor. A ver, déjenlo leer otra vez para decirlo, para entenderle bien. A ver, sí, claro, la esperamos.
Bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero podría ser que al ver que otra persona se anima, la otra persona también, ¿no? O sea, como ya ves que dice, un hombre canta y no puede elevar su voz y otro viene y canta con el otro. O sea, como que lo inspira o como que se anima al ver que el otro puede hacerlo, ¿no? Efectivamente, compañera, se trata de eso. Y enfocándolo a lo que es la terapia, gracias compañera Laura, se refiere al hecho puntual de que yo como terapeuta, ¿sí? Tengo una actitud, un comportamiento que facilita que el otro pueda expresarse. ¿Sí me explico? O sea, mi comportamiento como terapeuta, como facilitador, va a generar en el otro la confianza para poder elevar su voz. ¿Sí? Y bueno, hablando de ello, y en específico del existencialismo, chicos y chicas, como filosofía, recuerdan que las diferentes perspectivas filosóficas que nosotros vimos a lo largo de la materia de fundamentos filosóficos de la psicología, siempre nos planteaban, nos establecían una manera de cómo percibir al mundo, y entonces esta manera de cómo percibir el mundo es también cómo yo comprendo, cómo yo entiendo al mundo, ¿no? Cómo yo conozco, cómo yo aprendo, ¿no? Entonces, desde la postura del existencialismo, la manera en cómo se aprende, cómo se conoce, cómo se reconoce al mundo, es a partir de la metodología de la fenomenología, ¿sí? Vamos a profundizar más adelante sobre qué es la fenomenología, ¿no? Cuando entremos de lleno a la psicología o la psicoterapia gestal, pero a grandes rasgos la fenomenología es esta capacidad del ser humano de estar abierto a través de la experiencia, a través de los sentidos, a conocer el mundo, ¿sí? Comprendiendo y entendiendo que siempre comprendemos al mundo desde nuestra propia subjetividad, ¿sí? Y entonces cuando yo quiero conocer al mundo, ¿sí? Tengo que poner en suspenso mi propia subjetividad para tratar de entenderlo de la manera más, por así decirlo, como pura, ¿no? Lo que el otro me está diciendo, ¿no? En este caso, nosotros que hablamos de nuestros pacientes, ¿no? O sea, nosotros vamos a conocer el mundo de nuestros pacientes. Entonces yo tengo que reconocer de entrada que yo conozco el mundo de mis pacientes desde mi propia subjetividad. Y como lo conozco desde mi propia subjetividad, lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Para poder como acercarme lo más posible al mundo del otro, ¿no? A la subjetividad del otro, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando con esta temática, ¿sí? Con estas metáforas que nos ayudan a comprender la postura filosófica, ¿sí? De esta teoría, y esta postura filosófica es la que nos permite aproximarnos y acercarnos a nuestro paciente o a nuestro cliente de una manera puntual. ¿Sale? Entonces, acompáñenos con la lectura ahora que ya le dimos la vuelta porque somos muy pocos el día de hoy, ¿verdad? No sé si ya haya mejorado su internet, Marín, que pueda acompañarnos con la lectura. Debe ser que sí, entonces, ¿se conectaría al final la compañera Yesenia o no? El compañero Luis Enrique. Alguien que no haya leído el día de hoy, chicos y chicas, que me refresquen la memoria, que luego voy mencionando al azar y no me percato de quiénes sí ya leyeron y quiénes no. Si quiere yo leo, profe. Ande, Frida, ¿verdad, compañera? ¿Cómo? Es Frida. No, soy Josefina. Ah, Josefina, perdón, compañera, tienen la voz parecida. Acompáñenos otra vez con la lectura.
Ser verdadero no depende del material del que esté hecho, le contestó el caballito de cuero. El otro punto es algo que te sucede cuando un niño te quiere por mucho, mucho tiempo, no solo para jugar, sino que realmente te quiere, entonces te vuelves de verdad. Ray Corliss y Peter Cage. Entonces, bueno, a lo que se refiere estas dos oraciones, chicos y chicas, es que cuando yo en un vínculo terapéutico, ¿sí?, le hago sentir al otro con mi actitud, ¿sí?, la confianza en él mismo, ¿no?, en que él puede ser lo que quiera, ¿no?, el otro va a poder llegar a ser eso que quiere, que necesita para su vida, ¿sí? O sea, me recuerda estas frases como a las películas de Toy Story, ¿no? O sea, lo que cobraba vida en estos juguetes, ¿no? Y lo que hacía que estos juguetes sintieran cosas y emociones era precisamente que el niño, ¿no?, sentía cosas hacia sus juguetes, ¿no?, sentía un vínculo hacia sus juguetes, ¿no? Entonces, desde la psicología humanista, en específico la terapia no directiva o la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, el terapeuta, ¿sí?, el facilitador, se vincula, ¿sí?, de manera afectiva y asertiva, ¿sí?, empática, auténtica y congruente con sus pacientes, con sus clientes, perdón, ¿no?, porque aquí se adopta la palabra clientes, ¿no? Y este vínculo que se co-crea, que se genera en el espacio terapéutico, le permite al otro permitirse elevar la voz, permitirse cosas que a lo mejor antes no se permitían, ¿no?, que creía que no podría, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas frases literarias y estas metáforas nos permiten explicar y entender esta postura filosófica, ¿no?, que sostiene o respalda a esta metodología terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer el siguiente párrafo que lo desarrolló, es una idea de Víctor Silva, que es psicólogo del cual yo les llevé este artículo de la democracia para los griegos cuando llevamos la materia de fundamentos filosóficos de la psicología. Entonces, acompáñenos nuevamente con la lectura, compañera Juana María. Psicoterapia humanista. Lo que la hace diferente en su actitud, ya que se responsabiliza de crear un espacio terapéutico no amenazante para el cliente y trabaja para establecer una relación sana que le sirva de modelo relacional al consultante para sus relaciones con otras personas significativas. Ok, entonces lo que acaba de leer su compañera Juana María, esta reflexión del maestro Silva, es precisamente que nosotros como terapeutas, nosotros como facilitadores de los procesos terapéuticos, acompañamos, ¿sí?, a los clientes, a los consultantes, ¿sí?, con ciertas actitudes, ¿no?, con ciertas actitudes que posibilitan que el contexto terapéutico se vuelva un espacio seguro para el paciente y que el paciente pueda sentirse que realmente ese es un espacio seguro donde él puede explorar, donde él puede analizar, donde él puede tomar conciencia, donde él puede o ella puede permitirse expresar lo que siente sin el temor de ser juzgado, sin tener que estar a la defensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esto que el terapeuta hace a partir de sus actitudes, que deriva en este ambiente, ¿no?, en esta sensación en el ambiente, a su vez nos lleva a que el paciente pueda sentirlo y que pueda desenvolverse de mejor manera.
Y entonces, este desenvolverse de una mejor manera va a permitir, ¿no? Que el otro, ¿no? Aprenda de este vínculo terapéutico, y entonces al aprender de este vínculo terapéutico pueda llevarlo a su vida personal, y entonces en su vida personal esto que aprendió en terapia, ¿sí? Pueda ponerlo en práctica, por así decirlo, ¿no? Yo utilizo mucho, chicos y chicas, una metáfora con mis pacientes, con mis clientes, que es la siguiente, y creo que el que se las explique les voy a ayudar a entender como de mejor manera la teoría, ¿no? Que es, en un ambiente seguro, en un espacio seguro, ¿sí? Paciente, cliente y terapeuta somos científicos, ¿no? Somos científicos y vamos a crear hipótesis. Y entonces vamos a crear hipótesis con dos situaciones que se co-crean y se construyen, que es lo siguiente. El consultante o el cliente llega a terapia con un tema, con un asunto, con un issues, ¿no? Con un conflicto, habla sobre él, ¿no? Expresa su sentir, su pensar, su razonar, chalala, chalala. El terapeuta está ahí sin juzgar, de manera auténtica, presente, con todos sus sentidos, prestando atención al otro, ¿sí? Y entrelazando la información teórica que él posee como psicólogo con la información personal del discurso del paciente. Y una vez que el terapeuta entrelaza la información del paciente con la información teórica, se la regresa al paciente o al cliente a modo de preguntas, a modo de reflejos, a modo de reflexiones, ¿no? Y estas preguntas, reflejos, reflexiones permiten que el otro, el paciente, se percate o se dé cuenta, ¿sí? De aquello que siente, ¿no? De que se permita sentir aquello que se acaba de dar cuenta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se da en el ambiente terapéutico, ¿no? Y entonces, estas hipótesis que surgen, ¿sí? Y que se crean en el espacio terapéutico, yo les digo a mis pacientes, ahora tú, aquí es el laboratorio, por así decirlo, ¿no? Aquí estamos en el laboratorio donde nos sentamos a reflexionar, donde creamos hipótesis. Ahora, estas hipótesis que creamos aquí, tú tienes que ir al campo, si tienes que ir a tu contexto a ponerlas a prueba, ¿no? A reflexionarlas, a animarte a llevarlo a cabo, ¿no? Y ver qué resulta, ¿sí? Qué resulta en el ambiente, ¿no? Donde tú aplicas, por así decirlo, aquello que reflexionas, ¿no? Entonces, al final del día, este vínculo terapéutico paciente o cliente que se genera le permite al otro, ¿no? Darse cuenta de bajo qué circunstancias también quiere y necesita ser tratado, bajo qué circunstancias no le gusta ser tratado, no quiere ser tratado, y lo lleva con sus relaciones personales y significativas, ¿vale? Chicos y chicas, hasta aquí una duda con lo que les acabo de explicar de lo que es la psicoterapia humanista y en específico este método de cómo intervenimos desde este lugar nosotros los psicólogos humanistas. Los escucho y los leo para poder avanzar. No, profe, yo no tengo duda. Ok. ¿Los demás? No, profe. ¿Siguen ahí? Ok, los demás podemos seguir avanzando. Muy bien. Seguimos. Entonces, ahora, usted, Fernando, Luis Fernando, acompáñenos otra vez con la lectura. La psicoterapia es una relación creativa entre dos personas. Una de ellas tiene un entrenamiento para proporcionar el autodescubrimiento de la otra.
Este proceso, como muchas situaciones en la vida, implica cambio. Ok, gracias compañero. Aquí se habla de que la psicoterapia es una relación creativa entre dos personas porque, como tal en la psicología humanista, no existen técnicas en específicas que podamos utilizar a rajatabla a todos, ¿no? De hecho, desde la psicología humanista se habla de los famosos experimentos, ¿sí? No es que nosotros experimentemos con el otro, es que nosotros, junto con el cliente, co-creamos un experimento, ¿sí? Con una intención o con una finalidad o con un objetivo, que por lo general el objetivo es el autodescubrimiento, la expansión de la propia conciencia por parte del cliente o del consultante. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo me encuentro en consulta con un paciente y entonces este paciente cada vez que habla de su papá, frunce el ceño, dilata pupila, cierra los ojos, ¿no? Entonces el paciente se está quedando con un discurso meramente racional, pero el terapeuta se percata de que no está siendo capaz de contactar con su emoción y la está actuando a través de sus movimientos corporales, ¿no? Entonces, como terapeuta, ¿no? Entonces se le pide que cada vez que hable de lo que está hablando, empiece como a presionar el cojín que está ahí al lado, ¿no? Que lo apriete, que lo apachurre, ¿no? Y que continúe haciéndolo y que empiece a percatarse de sus sentires, de sus sensaciones corporales, ¿no? De lo que empieza a surgir, si viene una emoción que la deje fluir, ¿no? Entonces le pide al cliente que lo haga, ¿no? Y entonces a lo mejor este experimento, ¿sí? Que surgió ahí entre lo que el terapeuta veía y lo que el paciente manifestaba, ¿no? Hace que el otro realmente pueda contactar con el enojo, ¿no? Y detrás del enojo después contacta con la tristeza y entonces se manifiesta una expresión emocional mejor conocida como catarsis, ¿no? Y entonces cuando el paciente se percata que detrás de todo ese enojo había tristeza, hay un autodescubrimiento, ¿no? Y entonces al percatarse, ¿sí?, de ello, pues su vida puede cambiar, ¿sí? O sea, el contactar con esa emoción, el manifestar ello, pues puede hacer que se genere un cambio. ¿Vale, chicos y chicas? Hasta aquí vamos claros con esta información. Seguimos avanzando. Entonces ya. Ok. Ok, Isaac. Entonces, ahora nuevamente, compañero Eric Omar, acompáñenos con la lectura. El objetivo de una relación terapéutica humanista es crear un entorno que facilite el desarrollo de las capacidades del cliente, con el fin de poder ajustarse al entorno y resolver creativamente los desafíos que plantea la vida. ¿Qué es esto? Gracias, compañero, que viene siendo esto que les mencionaba, ¿no? Sobre el consultorio como el laboratorio, ¿no? Y el mundo real o contextual como aquello donde yo pongo en práctica aquello que aprendo en la terapia, aquello de lo que yo me doy cuenta, de lo que tomo conciencia, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tomo conciencia, en la medida que yo aprendo, ¿no? Amplío, ¿sí?, mi conocimiento sobre mí mismo y el entorno en el cual yo me desenvuelvo, pues eso facilitará o permitirá que yo pueda tomar decisiones más acertadas, más asertivas, ¿no? Pero si se fijan, aquí no se habla de que el terapeuta cura al otro, porque el otro no es alguien a quien curar, el otro es un ser humano, ¿no? Es un cliente que no está enfermo,
sino que simplemente tiene dificultades en el contexto en el que se desenvuelve y tiene dificultades con aquello que siente y es capaz de expresar o no expresar, ¿no? Y para ello les voy a leer una pequeña cita de un psicólogo humanista, en específico un psicólogo gestaltista. Quizás han oído hablar de él o han ido a alguna conferencia porque incluso ha venido a Aguascalientes. Es un psicólogo argentino que tiene varios libros muy, muy interesantes, ¿no? Se llama Jorge Bucay, ¿no? Y entonces Jorge Bucay menciona en una reflexión personal: hace mucho comprendí que, por lo menos yo, nunca curé a nadie. Cuando mucho, alguien se curó a sí mismo al lado mío. Ese es el arte de la psicología, ¿no? Entonces, los terapeutas somos facilitadores, ¿sí? Y a través de nuestras actitudes y nuestros comportamientos promovemos, ¿sí?, el autoconocimiento por parte del otro que nos consulta, por parte del cliente, y este otro que genera conocimiento de sí, que genera autoconocimiento, puede desenvolverse de una mejor manera y ajustarse de mejor manera al ambiente en el que se encuentra. ¿Sale? A ver, compañera Fernanda Vázquez, ¿qué opinión tiene? ¿Sí? ¿Qué opinión, qué sentir tiene de esto que acabo de explicar, de esto que acabamos de decir sobre esta mirada de la psicología? Abra su micrófono, por favor, Fer Vázquez. Compañera Fernanda, Fer Vázquez está por ahí. Recuerden que el que les pide que participen es parte también de la calificación, así que se va a tomar en cuenta en la calificación final. Bueno, yo creo que se desconectó. Entonces, ¿ya se volvió a conectar, compañera? Ok, entonces usted, compañera José, díganos su sentir, su pensar sobre esto que hemos venido explicando en esta clase. No, no sé cómo. A ver, si no sé si pueda pegarse más como al auricular o a la bocina, compañera, para que se le entienda lo que dice. No sé, yo creo que. ¿Sí? Bueno, Hola, José, ya la ya sé yo. escuchamos. Ahora sí ya se escucha. Está fallando el micrófono. Comentaba que no sabría cómo explicarlo, o sea, como que todavía no medio. Pero bueno, yo les pregunté que si hay dudas y me dijeron que todo está claro. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre esta teoría que estamos revisando? Sí, sí, oye. Hasta ahorita la No. escuchamos. Ah. mm,
¿No, compañera? A ver, No, profesor, no. abra su compañero Jennifer, abra su micrófono Jennifer y, y díganos su opinión sobre lo que hemos estado reflexionando. Bueno, con respecto al tema, creo que se me hace una contraparte algo grande a lo que vimos, como por ejemplo con el video anterior sobre simplemente diagnosticar personas y ya, o sea, como que solo decirle, pues tienes tal cosa. Y aquí se habla ya de un aspecto más humano, el crear un vínculo con una persona, el querer contextualizar y todo eso. Por eso Claro. se me hace una contraparte curiosa. Y en cuanto al sentir, o sea, eso es lo que razona, compañera. ¿Y qué le hace sentir como esta visión? ¿Le agrada, le desagrada, le da confianza? Pues bueno, yo personalmente sí ya he asistido a tratamientos ¿Podría repetir esto último que terapéuticos dijo? y yo personalmente yo soy una persona que difícilmente se llega a abrir, por eso sí como que sí he tenido que entablar una confianza y una relación con mi terapeuta para que la terapia pudiera fluir. Así que sí me parece un enfoque muy, muy bueno dentro de lo que cabe. Ok, muchas gracias, compañera. Usted misma, Jennifer, acompáñanos con la lectura de esta siguiente diapositiva. Ok. Visión del ser humano. Existe una visión del hombre como un organismo básicamente digno de confianza. Ok, gracias, compañera Jennifer. Entonces, algo que complementa a la visión de la psicología humanista de Maslow como un organismo básicamente bueno es precisamente esto que va de la mano de, pues si yo soy bueno, entonces yo soy digno de confianza, ¿no? Yo soy digno de confianza para mí y yo soy digno de confianza para el otro, ¿no? Cuando hablo de digno de confianza para mí, hablo de que pues yo tengo la posibilidad, ¿no?, de actualizarme, de evolucionar, de desenvolverme cada vez de mejor manera en la medida en que tomo conciencia de ello. Por eso es que no se ve al otro como un enfermo, ¿sí? Por eso es que se ve al otro como alguien que simplemente manifiesta una serie de problemas conductuales y emocionales, pero que no es una enfermedad, sino que lejos de ser una etiqueta, como lo menciona la compañera Jennifer, es una descripción de los comportamientos, emociones, actitudes, etcétera, del ser humano, ¿no? Si se fijan en esta imagen, bueno, se ve como una dinámica que luego aplican en talleres y en cursos, ¿no? Muchas veces con mucho cuidado y responsabilidad y otras veces con mucha irresponsabilidad, porque es una dinámica, esta, la de dejarse caer y que me atrapen los demás, que puede llevar a emociones, pues sumamente enterradas, ¿no? Y entonces estaban enterradas ahí por alguna razón. Entonces, si no hay un facilitador, un terapeuta que sea capaz de contener al otro en la crisis, en la descarga catártica de emociones, pues hay que cuidar esa parte, ¿no? La confianza, chicos y chicos, recuerdan nuestras teorías de psicología del desarrollo, ¿no? La confianza la planteaba Erik Erikson en el primer año de vida, ¿no? O sea, el que yo, y cuando hablamos de confianza, ¿no?, hablamos de que yo me sé sostenido, yo me sé acogido, yo me sé protegido, yo me sé cubierto de calor, maternal, paternal, etcétera, ¿no? O sea, yo puedo confiar que el otro está ahí para sostenerme, que el otro está ahí para mí, ¿no? Entonces, desde este lugar se habla de la psicología humanista o la psicoterapia humanista, de la terapia centrada en el cliente, como que el otro es digno de confianza, ¿sí? Como el otro es digno de confianza, yo no tengo que
resolverle la vida. Yo estoy ahí para apoyarle, para sostenerle, en la medida en que el otro aprende a sostenerse por sí mismo, ¿sí? Yo estoy ahí para que hacerle sentir al otro la confianza, ¿sí? De que no va a ser juzgado, no va a ser criticado, sino que al contrario va a ser apoyado y soportado, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la visión del ser humano desde este enfoque, chicos y chicas. Vamos a dejar ahí la parte teórica hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas, sobre esta teoría? Los escucho. A ver, ¿todo bien, Isaac? Abra su micrófono y denos su opinión, por favor. Abra su micrófono, Isaac. Que si puede abrir su micrófono, Isaac, para que nos dé su opinión sobre esta teoría que estamos analizando, así como lo hizo su compañera Jennifer. Bueno, vamos a ir poniendo, usted, Frida, abra su micrófono. Vamos a empezar a poner tachitas y palomitas a los que participen y a los que no. Doy mi opinión en general de todo. Sí, esta teoría, ¿qué tal le parece? ¿Es congruente, no es congruente? ¿Qué le hace sentir? ¿Le agrada, no le gusta? Pues siento que es buena y me agrada porque no es como tan sistemática o como tan cuadrada, es como más abierta. Y no sé, pues no sé, se me hace bonita porque como que ve al otro como lo que es un ser humano que se puede equivocar, que puede tener errores y todas esas cosas. Ok, muchas gracias, compañera. No, de nada. ¿Alguna otra comentario o pregunta, chicos y chicas, sobre esta teoría? ¿No? ¿Hablen ahora? Ok, ahora sí. ¿No? Ok. A ver, usted, Michelle, díganos su opinión. Bueno, yo opino que es una buena teoría ya que se centra en, o sea, que puedes compartir como que tus emociones con la otra persona y sabes que no te sientes juzgado. Ok. Pero fíjese, uno aprende a no sentirse juzgado en la medida en que uno puede confiar. Entonces, es tarea del terapeuta generar un ambiente, un contexto terapéutico de confianza. ¿Vale? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Sí.